El correo electrónico llegó a las 4:47 de la tarde de un martes. Plan de mejora del rendimiento, se requiere revisión confidencial. Después de 22 años de premios de seguridad y 0 incidentes, me estaban poniendo en un plan de mejora del rendimiento formal. El beso de la muerte corporativo. Me quedé mirando la pantalla, leyendo las acusaciones, resistencia a las iniciativas de modernización, comportamiento territorial con respecto a los cambios departamentales, incapacidad para adaptarse a los nuevos paradigmas de liderazgo. Mi nombre es Héctor Beltrán, pero todos en Manufacturas Apex me llaman Beto. Tengo 48 años y, hasta hace 3 semanas, pensaba que tenía seguridad laboral. Había hecho crecer nuestra operación de equipos de seguridad industrial de 50 empleados a 350, establecido protocolos que mantenían a nuestros trabajadores con vida y mantenido relaciones con clientes que confiaban sus vidas a nuestros equipos. Ahora, una licenciada con maestría de 26 años estaba tratando de empujarme hacia la jubilación anticipada. Permítanme retroceder y contarles cómo comenzó este desastre. Empezó cuando Andrea Castillo entró en mi planta de producción como si fuera la dueña del lugar, con su traje de 60.000 pesos completamente fuera de lugar entre la maquinaria pesada y las vigas de acero. Maestría del TEC de Monterrey, recién llegada de una consultora global, con un apretón de manos que se sentía como agarrar un pescado frío. A todos, me gustaría que conocieran a nuestra nueva vicepresidente de Operaciones Estratégicas, anunció Rogelio Martínez, nuestro director general, señalando a Andrea como si fuera una especie de obradora de milagros. Andrea implementará mejoras de eficiencia en todos los departamentos. Beto hará la transición para apoyar sus iniciativas. Apoyar sus iniciativas. Jerga corporativa para te están degradando. El taller se quedó en silencio. Toño Rodríguez, nuestro capataz que había trabajado a mi lado durante 15 años, parecía como si alguien le acabara de decir que le habían embargado su camioneta. Braulio Colmenares, mi supervisor de fabricación, se quedó mirando sus botas con punta de acero. Estos muchachos habían confiado en mí para mantener este lugar funcionando correctamente, y ahora me veían ser enviado a la banca por alguien que probablemente no podía distinguir una llave dinamométrica de una llave de cruz. Necesitamos modernizar nuestros procesos, continuó Rogelio, con la mano en el hombro de Andrea como si fuera su hija favorita. Andrea trae una perspectiva fresca del mundo de la consultoría. Ella nos ayudará a eliminar ineficiencias mientras Beto proporciona el contexto histórico. Contexto histórico. Así es como te llaman cuando te están sacando a pastar. Andrea inspeccionó el piso de producción con la fría eficiencia de un subastador tasando artículos de una venta de patrimonio. Sus ojos se posaron en mi oficina, la que tenía ventanas que daban a la línea de producción principal, donde podía ver todo lo que importaba. Esa oficina funcionará perfectamente para nuestro grupo de trabajo de eficiencia, dijo ella, señalando a través de las paredes de vidrio donde mis certificaciones de seguridad y cartas de agradecimiento de clientes cubrían cada espacio disponible en la pared. Beto, hay un espacio de trabajo perfectamente adecuado cerca del muelle de carga. Puedes trasladarte allí esta tarde. Perfectamente adecuado. Como un armario con una ventana. La transición debería ser fluida, continuó, reorganizando ya mentalmente el trabajo de mi vida. Vamos a traer a algunos consultores externos que necesitarán un espacio centralizado para la optimización del flujo de trabajo. Vi cómo 22 años de construcción de relaciones se reducían a optimización del flujo de trabajo en una sola frase. Entendido, dije, manteniendo mi voz nivelada aunque quería decirle exactamente dónde podía optimizar sus iniciativas de eficiencia. 2 horas más tarde, estaba viendo a los chicos de mantenimiento arrastrar mis premios de seguridad industrial en una caja de cartón mientras Andrea dirigía la instalación de pizarras blancas cubiertas de diagramas de flujo que parecían diagramas de circuitos diseñados por alguien que nunca había visto la fabricación real. El escritorio de roble que mi equipo me había regalado después de ganar el premio regional a la excelencia en seguridad fue reemplazado por un artilugio de vidrio y cromo que pertenecía a una empresa tecnológica emergente, no a un taller de maquinaria. Mi nuevo espacio de trabajo tenía una silla inestable que chirriaba cada vez que me movía y una computadora que tardaba 5 minutos solo en arrancar. El muelle de carga estaba a 20 pies de distancia, por lo que cada conversación era interrumpida por el pitido de los montacargas y el estruendo de las paletas de envío. Cuando mi teléfono sonó 1 hora más tarde, era Braulio llamando desde 50 pies de distancia. Beto, lo siento,
Pero Andrea convocó una reunión de departamento en la sala de conferencias B. ¿Cuándo empieza? Empezó hace 10 minutos. Dijo que era solo para jefes de departamento operativos. Me estaban excluyendo de reuniones sobre mi propia operación. No hay problema, mentí, aunque ambos sabíamos que era un gran problema. Después de colgar, encontré un correo electrónico de Andrea para toda la planta, iniciativa de eficiencia operativa, avanzando más allá de las limitaciones del legado. Solo la línea de asunto hizo que mi presión arterial se disparara. El archivo adjunto era una presentación de PowerPoint de 22 páginas que hizo que mis manos se cerraran en puños mientras me desplazaba por ella. Estas no eran solo ideas similares al plan de modernización que había pasado 6 meses desarrollando el año pasado. Estas eran mis recomendaciones exactas, hasta los cronogramas específicos de actualización de equipos y las mejoras de flujo de trabajo que había investigado y documentado. Las mismas propuestas que Rogelio había calificado de demasiado costosas y disruptivas cuando se las presenté hace 8 meses. Las mismas medidas de eficiencia que él había dicho que no estábamos listos para implementar porque requerían demasiado cambio cultural. Ahora, de repente, eran innovaciones brillantes porque venían de una consultora externa en lugar del tipo que realmente había construido la operación. Me desplacé por diapositiva tras diapositiva de mi trabajo robado, viendo cómo mi investigación era rebautizada como Soluciones de Eficiencia Castillo. Mis análisis de costo-beneficio, mis negociaciones con proveedores, mis evaluaciones de impacto de seguridad, todo con el nombre de Andrea en la esquina y el sello de aprobación de Rogelio en la parte inferior. Ella no solo había tomado mi oficina y mi autoridad. Había robado mis ideas y estaba recibiendo elogios por mi innovación. Una nota adhesiva amarilla apareció en mi escritorio tambaleante a las 4:30. Mi oficina, 5 de la tarde en punto. Discusión estratégica importante. AC. Discusión estratégica. Claro. Regresé a mi antigua oficina, donde Andrea estaba sentada detrás de mi viejo escritorio como si hubiera estado allí durante años en lugar de días. Estaba escribiendo en su computadora portátil con la intensidad concentrada de alguien que pensaba que el destino de la fabricación mexicana dependía de sus métricas de eficiencia trimestrales. Siéntate, dijo sin levantar la vista de su pantalla. Permanecí de pie. Después de 22 años de construir algo real, no estaba dispuesto a recibir órdenes de alguien cuyo mayor desafío había sido escribir estudios de caso sobre el trabajo de otras personas. Finalmente levantó la vista, su expresión cambiando de molestia a una paciencia calculada, como si estuviera tratando con un niño difícil que necesitaba una corrección suave. Tu propuesta de eficiencia operativa fue muy bien recibida en la reunión ejecutiva de hoy, dijo, cerrando finalmente su computadora portátil y dándome toda su atención. ¿Te refieres a mi plan operativo? Respondí con calma. Su sonrisa nunca vaciló. Era el tipo de expresión practicada que probablemente enseñaban en los seminarios del IPADE sobre cómo manejar a las partes interesadas difíciles. Tu investigación proporcionó un trabajo de base útil, ciertamente. Pero el trabajo de base no es arquitectura, Beto. He modernizado tus conceptos básicos y los he elevado a algo accionable para el panorama competitivo de hoy. Accionable. Modernizado. Elevado. El triplete de palabras de moda de la maestría. Copiaste mi trabajo palabra por palabra en la mitad de esas diapositivas, dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la ira que crecía en mi pecho. Esa es una acusación muy seria, respondió ella, dejando su teléfono con cuidado deliberado. Especialmente viniendo de alguien en tu posición actual. ¿Qué se supone que significa eso? Su expresión cambió a algo que podría haber sido simpatía si no hubiera sido tan calculado. Beto, las personas que han estado en una empresa por periodos prolongados a menudo desarrollan tendencias territoriales. Rogelio y yo discutimos esto durante tu revisión de desempeño. El cambio puede ser particularmente desafiante para los empleados que se han sentido cómodos con los enfoques heredados. Enfoques heredados. Como si los protocolos de seguridad que habían mantenido vivos a nuestros trabajadores durante 2 décadas fueran algún tipo de inconveniente obsoleto. ¿Es por eso que me excluiste de la reunión de departamento de hoy? Pregunté. Ella suspiró como si yo fuera un estudiante lento que no captaba los conceptos básicos. Necesitaba comentarios francos sobre la efectividad del liderazgo operativo.
La gente no siempre se siente cómoda hablando honestamente cuando su antiguo supervisor está presente. Seguramente entiendes las dinámicas involucradas. Antiguo supervisor. Ella ya me había degradado en su mente, y aparentemente en la de todos los demás también. Estamos implementando una reestructuración integral el próximo mes, continuó, cambiando su tono a lo que reconocí como la entrega de una amenaza corporativa. Algunas posiciones serán eliminadas como redundancias, otras evolucionarán para cumplir con los nuevos requisitos operativos. Tu futuro aquí depende completamente de tu capacidad para adaptarte a nuestro paradigma de eficiencia. El mensaje no podría haber sido más claro si me hubiera entregado una carta de despido. ¿Hay algo más? Pregunté en voz baja. De hecho, sí. La evaluación trimestral de Industrias Consolidadas mañana. Yo manejaré su presentación personalmente. Se me cayó el estómago. Industrias Consolidadas había sido mi cliente durante 12 años. Aarón Juárez, su director general, me había solicitado específicamente para cada revisión trimestral desde que comenzamos a trabajar juntos. Nuestro equipo protegía a sus trabajadores en 3 estados, y él confiaba en mi supervisión personal de su cumplimiento de seguridad. Aarón pidió específicamente que yo presentara, dije. Tuve una conversación muy productiva con Aarón esta mañana. Él entiende nuestra nueva dirección estratégica y está entusiasmado con una perspectiva fresca sobre su cuenta. Ella estaba despojando sistemáticamente todo lo que yo había construido. Mi oficina, mi autoridad, mis relaciones con los clientes, el respeto de mi equipo. Cada pieza retirada cuidadosamente como si estuviera desmantelando una máquina que planeaba reconstruir según sus propias especificaciones. Eso es todo por ahora, dijo, con su atención ya de vuelta en la pantalla de su teléfono. Salí pasando por la sala de conferencias con paredes de vidrio donde mis jefes de departamento todavía estaban en su reunión. La conversación se detuvo cuando me vieron, 8 rostros encontrando repentinamente un interés urgente en sus tabletas y tazas de café. Lo que sea que Andrea les hubiera dicho sobre mí había envenenado el pozo por completo. De vuelta en mi estrecha oficina del muelle de carga, encontré ese correo electrónico del plan de mejora del rendimiento esperando en mi bandeja de entrada como una bomba de tiempo. Abrí el archivo adjunto y leí la documentación formal de mis supuestos fracasos. Demuestra resistencia a las iniciativas de modernización necesarias. Exhibe comportamiento territorial con respecto a las transiciones departamentales. Muestra adaptabilidad limitada a los requisitos de liderazgo en evolución. Requiere intervención inmediata de desempeño para mantener el estado de empleo. 22 años de jornadas de 14 horas construyendo esta operación. 22 años asesorando a jóvenes ingenieros, manteniendo 0 incidentes de seguridad, desarrollando relaciones con clientes que habían traído 1.000 millones de pesos en contratos. Y ahora yo era un problema de rendimiento que necesitaba de intervención. La ironía no se me escapó. Andrea estaba usando mis propias ideas para justificar mi expulsión, alegando que yo era resistente a los cambios que yo mismo había diseñado. Apagué mi computadora jadeante y me dirigí a casa sin despedirme de nadie. ¿Cuál era el punto? Ya me habían descartado como noticias de ayer. Sentado en mi camioneta en el estacionamiento, sentí algo que no había experimentado desde mis primeros días en la fabricación, cuando todo era todavía nuevo e incierto. No ira, exactamente, sino una fría claridad que cortaba toda la basura corporativa como una antorcha de plasma a través del acero. Pensaban que estaban viendo a un veterano ser barajado silenciosamente hacia la jubilación. Esperaban que captara la indirecta, tal vez negociara un paquete de indemnización decente y desapareciera sin hacer olas. No tenían idea de con quién estaban tratando. Esa noche, en lugar de llamar a mi hermano para desahogarme o abrir una cerveza para ahogar mis frustraciones, hice algo completamente diferente. Fui a mi oficina en casa y abrí el archivador donde había guardado copias de todo durante más de 20 años. No porque hubiera planeado este momento específicamente, sino porque en las operaciones industriales, la documentación no es solo una buena práctica, es supervivencia. Protocolos de seguridad, registros de cumplimiento, especificaciones de clientes, requisitos de la STPS, contratos de proveedores, métricas de rendimiento. Cuando eres responsable de equipos que mantienen viva a la gente, aprendes a llevar un registro de cada detalle que importa.
Lo que encontré mientras comenzaba a revisar esos archivos hizo que me temblaran las manos. Trabajé toda la noche, cruzando fechas, construyendo líneas de tiempo, conectando puntos que formaban un patrón que debería haber visto antes. Andrea no solo había robado mis ideas. Había hecho esto antes. Para las 3 de la mañana, tenía algo que haría que sus mejoras de eficiencia parecieran lo que realmente eran, un desmantelamiento sistemático de los protocolos de seguridad que violaba las regulaciones federales y ponía a los trabajadores en riesgo. Más que eso, tenía documentación que mostraba que esta no era su primera vez jugando este juego. Los honorarios de consultoría que había recibido de socios de optimización estratégica 3 meses antes de que su planta anterior cerrara. La misma firma que había adquirido sus equipos por centavos de dólar cuando la instalación falló la inspección de la STPS. La misma empresa matriz que ahora tenía un contrato de servicios con nuestra sede corporativa. Andrea no era solo una licenciada incompetente tratando de dejar su marca. Era parte de una estrategia deliberada para destripar las operaciones de fabricación desde adentro, crear fallas de cumplimiento y permitir adquisiciones a precios de liquidación. Imprimí todo, lo organicé en un archivo completo y me preparé para la guerra. A las 6 de la mañana, me duché, me puse mi mejor ropa de trabajo y conduje a la planta con una carpeta manila que cambiaría todo. Llegué antes que el guardia de seguridad, antes de que el equipo de limpieza terminara sus rondas. El edificio estaba en silencio excepto por el zumbido de la maquinaria que nunca se detenía, el latido del corazón de la fabricación mexicana que tipos como yo habíamos pasado nuestras vidas protegiendo. Caminé hacia la oficina de Andrea, mi antigua oficina, y coloqué esa carpeta en su escritorio con una nota simple, para su revisión, análisis de cumplimiento de la STPS y datos históricos de seguridad. Luego me fui a hacer mis rondas, revisando la producción nocturna como lo había hecho cada mañana durante 22 años. Cuando regresé de mis rondas de producción a las 10:30, algo claramente había explotado. La gente estaba agrupada en pequeños grupos por toda la planta, las conversaciones se detenían abruptamente cuando me veían. Los guardias de seguridad estaban parados afuera del ala ejecutiva como si estuvieran protegiendo la escena de un crimen. Juanita Vázquez, nuestra gerente de seguridad, se apresuró hacia mí con los ojos lo suficientemente abiertos como para ver el blanco alrededor. «Beto, ¿qué hiciste?» «Compartí alguna documentación de cumplimiento», respondí, manteniendo mi voz nivelada. Andrea corrió a la oficina de Rogelio gritando «hace 25 minutos», susurró, mirando alrededor para asegurarse de que nadie estuviera escuchando. Luego apareció el departamento jurídico. Y algunas personas de la sede corporativa. Están todos encerrados en la sala de conferencias ahora. Asentí y me dirigí hacia mi oficina del muelle de carga como si fuera cualquier otro martes por la mañana. ¿No estás preocupado?, me llamó Juanita. ¿Por qué?, pregunté, volviéndome. Ella hizo un gesto impotente hacia el ala ejecutiva donde prácticamente se podía ver el pánico irradiando a través de las paredes de vidrio. No, dije simplemente. No estoy preocupado en absoluto. Las siguientes 2 horas fueron las más largas de mi carrera. Mi teléfono permaneció en silencio. Sin llamadas enojadas de Rogelio, sin citaciones para explicarme, sin escolta de seguridad hasta el estacionamiento. Solo los sonidos normales de la fabricación continuando mientras el piso ejecutivo se incendiaba alrededor de lo que sea que Andrea hubiera encontrado en esa carpeta. A las 12:15, llegó un correo electrónico del asistente de Rogelio. Se solicita reunión. Sala de conferencias ejecutiva. Se requiere asistencia inmediata. La caminata hacia el piso ejecutivo se sintió como caminar bajo el agua. Cada rostro que pasaba mostraba la misma mezcla de curiosidad y preocupación. Lo que sea que estuviera sucediendo allí arriba se había extendido por toda la planta más rápido que los chismes sobre despidos. Encontré a Rogelio sentado a la cabecera de la mesa de conferencias luciendo como si hubiera envejecido 10 años desde ayer. Flanqueado por Tomás Miranda, nuestro asesor legal, y Raquel Flores de Recursos Humanos. Andrea no estaba por ningún lado. Siéntate, Beto, dijo Rogelio, su voz cargando un peso que nunca había escuchado antes. Tomé asiento directamente frente a él, colocando mis manos con calma sobre la mesa. El archivo que dejaste para Andrea esta mañana, comenzó con cuidado. ¿De dónde obtuviste exactamente esta información?
De los archivos de nuestra empresa, respondí. Más bases de datos públicas de la STPS y registros de cumplimiento federal. Tomás se inclinó hacia adelante como un fiscal sintiendo debilidad. Usted ha hecho acusaciones extremadamente graves sobre violaciones sistemáticas de seguridad y fraude corporativo. No he hecho acusaciones, lo corregí. Recopilé datos de fuentes oficiales. Los patrones hablan por sí mismos. Rogelio se frotó las sienes como si estuviera luchando contra una migraña que se había estado acumulando durante horas. Estás afirmando que Andrea implementó deliberadamente medidas de reducción de costos que violan los estándares federales de seguridad, y que ha hecho esto antes en múltiples instalaciones. La documentación respalda esa conclusión, sí. Esa es una acusación extraordinaria, intervino Tomás. ¿Por qué alguien crearía deliberadamente violaciones de seguridad que podrían resultar en cargos criminales? Sostuve su mirada firmemente. 3 meses antes de que su instalación anterior fuera cerrada por la STPS, Andrea recibió honorarios de consultoría de 4 millones de pesos de socios de optimización estratégica. La misma firma que adquirió sus equipos y contratos de clientes por 15 centavos por peso después de que la instalación fallara la inspección federal. El silencio en la habitación era ensordecedor. La misma empresa matriz, continué, que ahora tiene un contrato de servicios anual de 100 millones de pesos con nuestra sede corporativa. El rostro de Rogelio se había puesto pálido. ¿Entiendes lo que estás insinuando? No estoy insinuando nada. Estoy presentando documentación de transacciones financieras, patrones de violación de la STPS y líneas de tiempo de adquisición que existen en el registro público. Raquel se aclaró la garganta nerviosamente. Andrea afirma que usted fabricó esta información como represalia por el plan de mejora del rendimiento. Abrí mi computadora portátil y la giré hacia ellos. ¿Les gustaría ver los documentos fuente originales? He creado hipervínculos a cada base de datos federal, cada registro financiero, cada informe de la STPS. Pueden verificar cada pieza de forma independiente. El teléfono de Rogelio zumbó insistentemente. Lo miró y su expresión cambió de preocupación a algo cercano al pánico. Esperen aquí, dijo, poniéndose de pie abruptamente. Cuando la puerta se cerró detrás de los tres, permanecí perfectamente inmóvil. A través de las paredes de vidrio de la sala de conferencias, podía verlos agrupados con varias personas que no reconocía, trajes caros que tenían escrito abogado corporativo por todas partes. Pasaron 45 minutos antes de que Rogelio regresara, y esta vez estaba solo. Parecía alguien a quien acababan de decirle que su seguro había sido cancelado y su casa estaba en llamas. Andrea ha sido suspendida pendiente de una investigación federal, dijo, colapsando en su silla como si sus huesos se hubieran convertido en gelatina. El equipo de cumplimiento de la empresa matriz volará desde la Ciudad de México esta noche. Entiendo. Me estudió con ojos nuevos, como si me estuviera viendo claramente por primera vez en meses. Has estado con nosotros durante 22 años, Beto. Eso es correcto. ¿Por qué no me trajiste esto directamente cuando lo descubriste por primera vez? Consideré mi respuesta cuidadosamente. ¿Me habría creído a mí por encima de la experta en eficiencia que prometió reducir los costos operativos en un 18% mientras aumentaba la productividad? Su silencio respondió esa pregunta por completo. Usted autorizó que ella me pusiera en un plan de mejora del rendimiento después de 2 décadas de excelencia en seguridad, continué. Permitió que desmantelara protocolos que yo había construido sin ninguna consulta con las personas que realmente entendían su propósito. Aplaudió cuando ella presentó mis propuestas de eficiencia como sus innovaciones revolucionarias. Hizo una mueca como si lo hubiera golpeado con una llave inglesa. Pensó que ella representaba el futuro y yo era solo gastos generales heredados, terminé por él. ¿Qué quieres, Beto? Preguntó en voz baja. Hacer esto bien. ¿Qué quieres? Casi me río. No quiero su trabajo, si eso es lo que está preguntando. ¿Entonces qué? Quiero respeto. No solo para mí, sino para cada persona en esta planta que construye algo real con sus manos y su conocimiento. Quiero un liderazgo que valore la sabiduría institucional junto con la innovación. Quiero que se dé el crédito adecuado donde se ha ganado. Rogelio asintió lentamente. Eso es más que justo.
Y quiero la cuenta de Aarón Juárez de vuelta hoy, antes de que Industrias Consolidadas comience a buscar un nuevo proveedor de equipos. ¿Hecho? Me puse de pie para irme, pero Rogelio me detuvo con una pregunta que se había estado acumulando toda la mañana. El archivo que compilaste. ¿Cuánto tiempo estuviste trabajando en él? No estuve trabajando en él en absoluto, respondí. Solo presto atención a los detalles que importan. Siempre lo he hecho. Mientras caminaba de regreso a mi oficina del muelle de carga, mi teléfono comenzó a zumbar con mensajes de jefes de departamento que repentinamente habían recordado que yo existía. Los ignoré a todos. En mi escritorio tambaleante, Braulio estaba esperando con una mirada que no había visto en semanas, algo que podría haber sido esperanza mezclada con vergüenza. Seguridad acaba de terminar de empacar la oficina de Andrea, dijo en voz baja. Y hay un equipo de la FGR descargando los archivos de su computadora. ¿La FGR? Investigación Federal sobre Fraude Corporativo y Violaciones de Seguridad. Eso es lo que Juanita escuchó del asistente de Tomás. Asentí y comencé a organizar la documentación de respaldo que había guardado en mi escritorio. Si los federales estaban involucrados, querrían todo lo que tenía. Beto, dijo Braulio, su voz cargando el peso de 3 semanas de arrepentimiento. Deberíamos haberte respaldado desde el principio. Hicieron lo que pensaron que era correcto, respondí. Eso es todo lo que cualquiera puede hacer. Pero ambos sabíamos que eso no era del todo cierto. A veces, hacer lo correcto significa levantarse cuando es incómodo, no esperar hasta que sea seguro. Para la noche, la placa de identificación de Andrea había desaparecido del directorio de la empresa. Su oficina, mi antigua oficina, estaba vacía, los diagramas de flujo de eficiencia ya habían sido arrancados de las paredes como si nunca hubieran existido. El escritorio de vidrio también se había ido, reemplazado por nada. Solo espacio vacío donde su imperio de optimización había florecido brevemente. En casa esa noche, me serví un tequila y finalmente me permití procesar lo que había sucedido. Mis manos temblaban ligeramente a medida que la adrenalina del día desaparecía, reemplazada por algo que no podía nombrar del todo. No satisfacción exactamente, sino alivio. Como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 semanas y finalmente pudiera exhalar. Mi teléfono sonó alrededor de las 8 de la noche. Número desconocido. ¿Es Héctor Beltrán? Sí. Soy Norma Álvarez, presidenta del Comité Federal de Supervisión y Cumplimiento. Me gustaría discutir sus hallazgos en persona mañana por la mañana. Mi estómago se tensó. Esto no había terminado todavía. Por supuesto. Debo informarle que la licenciada Castillo ha contratado asesoría legal. Ella está alegando despido injustificado y difamación, alegando que usted fabricó evidencia debido a agravios personales. Ahí estaba. El contraataque que había estado esperando. Entiendo, respondí, manteniendo mi voz neutral. Su equipo legal también está cuestionando sus métodos y motivos. Necesitaremos examinar esto a fondo. Mientras tanto, he instruido al señor Martínez que lo ponga en licencia administrativa durante la investigación. La habitación pareció inclinarse. Licencia administrativa. El mismo estatus que Andrea. En un movimiento rápido, nos habían igualado de nuevo, acusador y acusado. Procedimiento estándar, continuó. Necesitamos asegurarnos de que no haya percepción de conflicto mientras revisamos ambos lados. Ambos lados. Como si esto fuera alguna disputa de personalidad en el lugar de trabajo en lugar de violaciones federales documentadas. Después de colgar, me senté inmóvil durante mucho tiempo, mirando la pared. La licencia administrativa significaba que no podía acceder a mis archivos, no podía hablar con mi equipo, no podía defender mis hallazgos. Era el purgatorio corporativo, culpable hasta que se demuestre lo contrario. Mi timbre sonó a las 9:30, sobresaltándome de mi cavilación. A través de la ventana, vi a Braulio moviéndose nerviosamente en mi porche delantero. Debería haberte defendido desde el primer día, dijo cuando abrí la puerta. Todos deberíamos haberlo hecho. Lo dejé entrar sin hacer comentarios. ¿Es cierto? Preguntó, siguiéndome a la cocina. ¿Sobre Andrea violando sistemáticamente los protocolos de seguridad?
Tú dime, respondí. Trabajaste con sus nuevos estándares de eficiencia. ¿Te pareció algo extraño sobre los intervalos de inspección de equipos que ella ordenó? Miró hacia abajo a sus botas. Estaban por debajo de los mínimos de la STPS. Traté de decirle, pero ella dijo que tú nos habías hecho demasiado cautelosos, demasiado cómodos con márgenes de seguridad excesivos. ¿Y qué pensaste? Dudó. Pensé que tal vez ella tenía razón. Que tal vez nos habíamos vuelto demasiado conservadores, demasiado fijos en nuestras costumbres. Su honestidad dolió, pero la aprecié. El comité de supervisión viene mañana, le dije. Estoy en licencia administrativa, igual que Andrea. Sus ojos se abrieron de par en par. Eso es una locura. Después de lo que descubriste. Eso es política corporativa. Su palabra contra la mía. Pero la evidencia. La evidencia se puede interpretar de diferentes maneras, especialmente cuando se involucran abogados caros. La expresión de Braulio se endureció. Dime qué hacer. ¿Cómo puedo ayudar? Estudié su rostro, viendo un arrepentimiento genuino mezclado con determinación. Me había abandonado cuando llegó Andrea, pero también había sido el primero en regresar cuando las cosas se pusieron reales. ¿Por qué viniste aquí esta noche, Braulio? Porque estaba equivocado. Porque todos lo estábamos. Y porque he trabajado contigo durante 8 años. Sé quién eres realmente. La reunión del comité de supervisión a la mañana siguiente llenó nuestra sala de conferencias más grande. Cuando llegué, encontré no solo a Norma Álvarez y a los ejecutivos, sino a casi 20 personas, incluidos Braulio, Juanita, Toño y la mayoría de mi antiguo equipo. Norma, una mujer de rasgos afilados de unos 60 años, fue directo al grano. Señor Beltrán, hemos revisado su documentación con respecto a Andrea Castillo. Su representación legal ha proporcionado una respuesta alegando que usted tergiversó los datos para crear una narrativa falsa motivada por represalias personales. A su lado estaba sentado un abogado pulido con un traje de 100.000 pesos que me sonreía como si ya estuviera contando sus horas facturables. Además, continuó Norma, han presentado contraevidencia que sugiere que usted ha sido resistente a la modernización necesaria y ha intentado socavar las mejoras legítimas de eficiencia. El abogado deslizó un documento sobre la mesa. Otra carta de renuncia, preescrita y lista para mi firma. Antes de proceder, dijo Norma, la licenciada Castillo ha ofrecido retirar todas las acciones legales si usted se retracta de sus acusaciones y acepta la jubilación inmediata con un generoso paquete de indemnización. La habitación se quedó en silencio absoluto. Todos los ojos puestos en mí. Recogí la carta de renuncia, escaneando el lenguaje corporativo que borraría 22 años de construir algo real. Luego la dejé de nuevo. No firmaré esto, dije simplemente. La sonrisa practicada del abogado vaciló. Le aconsejo encarecidamente que reconsidere. Nuestro paquete de evidencia es bastante sustancial. Espero revisarlo, respondí. ¿Todo? Norma asintió a un asistente que distribuyó carpetas gruesas alrededor de la mesa. Abrí la mía para encontrar correos electrónicos sacados de contexto, métricas de rendimiento presentadas selectivamente, declaraciones de entrevistas que claramente habían sido editadas en gran medida. Como pueden ver, dijo el abogado, hemos documentado un patrón claro de resistencia y comportamiento territorial que precede a la llegada de nuestra cliente. Pasé las páginas lentamente, luego metí la mano en mi maletín y saqué mi propio juego de carpetas. ¿Qué es esto? Preguntó Norma mientras las pasaba. Contexto, dije simplemente. La sala se quedó en silencio mientras leían. Había pasado la noche anterior preparando esto con la ayuda de Juanita, cadenas completas de correo electrónico que mostraban la edición selectiva de Andrea, datos completos de rendimiento que demostraban la excelencia constante de nuestro departamento, y lo más importante. Declaraciones firmadas de trabajadores que se habían presentado después de que se corriera la voz sobre la investigación. Ella me dijo que Beto estaba siendo transferido a un rol asesor, leyó Juanita en voz alta de su declaración. Que debería distanciarme profesionalmente si quería avanzar bajo el nuevo liderazgo. Toño asintió con tristeza. Lo mismo aquí. Dijo que había problemas de rendimiento con Beto que no podía discutir,
pero que deberíamos alinearnos con la nueva dirección. Ella grabó nuestras conversaciones, agregó Braulio. Tenía su teléfono afuera durante cada reunión, dijo que era para fines de documentación. Nos puso a todos paranoicos sobre lo que decíamos. La cara del abogado se había puesto roja. Estas declaraciones son claramente coaccionadas. Están notariadas, intervine. Cada una dada libremente con testigos independientes. Norma estaba estudiando las carpetas atentamente. Esto proporciona un contexto importante, pero aún no aborda la acusación central de que sus reclamos de violación de seguridad son fabricados. No, no lo hace, estuve de acuerdo. Para eso, necesitamos verificación independiente. Me puse de pie y caminé hacia la puerta, abriéndola para revelar a un hombre curtido de unos 50 años que llevaba una insignia de visitante. «Este es Camilo Vélez», dije. Exgerente de planta en la instalación anterior de Andrea. El abogado se puso de pie de un salto. Esto es altamente irregular. No fuimos informados de testigos adicionales. Camilo tomó asiento a mi lado, con expresión sombría. Fui despedido 2 meses antes de que nuestra planta fuera cerrada por la STPS después de plantear preocupaciones sobre cambios en los protocolos de seguridad. Cuando Beto me contactó ayer con los patrones que había identificado, los reconocí de inmediato. Norma se inclinó hacia adelante. Señor Vélez, ¿está preparado para testificar que Andrea Castillo implementó deliberadamente políticas que llevaron a violaciones de seguridad? Estoy preparado para declarar que las medidas de eficiencia por las que abogó eran idénticas a las que resultaron en el cierre federal de nuestra instalación, a pesar de las múltiples advertencias sobre el cumplimiento regulatorio. Y que recibió una compensación sustancial de socios de optimización estratégica inmediatamente antes de nuestro cierre. La energía en la habitación cambió por completo. Rogelio, que había estado en silencio hasta ahora, se volvió hacia Norma con algo cercano al pánico. Necesitamos a nuestro equipo completo de cumplimiento legal involucrado de inmediato. El abogado costoso estaba enviando mensajes de texto furiosamente. Mi cliente rechaza categóricamente estas acusaciones infundadas. Camilo sonrió sombríamente. De hecho, tengo documentación completa de la línea de tiempo, las violaciones de seguridad y las transacciones financieras. Ya proporcionada a los investigadores federales esta mañana. Norma cerró su carpeta con finalidad. Entonces procederemos con la investigación completa. Señor Vélez, necesitaremos su cooperación formal con la investigación federal. Ya está arreglado, respondió él. Mientras la gente salía, permanecí sentado. Esto no era una victoria completa, las investigaciones aún podían ser influenciadas, la evidencia aún podía ser cuestionada. Pero era la justicia comenzando a funcionar como se suponía que debía hacerlo. Norma se me acercó mientras la habitación se vaciaba. 22 años en una empresa es raro en la economía actual. Construir algo real lleva tiempo, respondí. De hecho, así es. Ella reunió sus papeles. Permanecerá en licencia administrativa durante la investigación federal, pero con salario y beneficios completos. ¿Y señor Beltrán? La evidencia preliminar sugiere que sus hallazgos no solo eran precisos, sino que subestimaban el alcance de las violaciones. 6 semanas después, Andrea enfrentó cargos federales por fraude sistemático de seguridad en múltiples instalaciones. Socios de optimización estratégica estaba bajo investigación en 4 estados. El esquema de consultoría había estado operando durante más de 3 años, creando deliberadamente fallas de cumplimiento para permitir adquisiciones hostiles. En cuanto a mí, recuperé más que mi oficina. Rogelio me ofreció el puesto de director de seguridad para toda la empresa, con supervisión en todas las divisiones de fabricación. Mi primera iniciativa fue implementar las mejoras de eficiencia que yo había diseñado originalmente, las reales, con los protocolos de seguridad adecuados intactos. 3 meses después de eso, Aarón Juárez de Industrias Consolidadas llamó personalmente para agradecerme por las actualizaciones de seguridad que habían evitado un accidente grave en su instalación de Querétaro. Tus protocolos salvaron vidas, Beto, dijo. Por eso nos quedamos con la gente en la que confiamos. A veces, la mejor venganza no es destruir a tus enemigos.
Es ser tan bueno en lo que haces que sus esquemas colapsen bajo el peso de su propio engaño mientras tú sigues construyendo algo que importa. El día que me mudé de nuevo a mi verdadera oficina, Toño pasó con algo que nunca había visto antes, una sonrisa que llegaba a sus ojos. Es bueno tenerte de vuelta donde perteneces, Beto, dijo. Y por primera vez en meses, sentí que estaba exactamente donde pertenecía. No porque alguien me diera permiso, sino porque me lo había ganado. Un protocolo de seguridad a la vez, una relación a la vez, un trabajador mantenido a salvo a la vez. Eso es todo lo que cualquiera de nosotros realmente quiere. Hacer un buen trabajo y que importe. Construir algo real que dure más que los informes de ganancias trimestrales y las iniciativas de eficiencia. Ser respetados no por los títulos en nuestra pared, sino por las vidas que hemos protegido y las cosas que hemos construido con nuestras propias manos y conocimiento. Y a veces, si eres lo suficientemente paciente y lo suficientemente minucioso y nunca dejas de prestar atención a lo que realmente importa, eso es exactamente lo que obtienes. Al final, la documentación vence a la manipulación siempre. Mantén registros, presta atención a los patrones y nunca subestimes el poder del conocimiento institucional construido durante décadas. El respeto real no lo dan los títulos o las oficinas de esquina, se gana a través de resultados consistentes, seguridad de los trabajadores y la confianza que proviene de hacer lo correcto cuando nadie está mirando.